que hay o las teorías que se elaboraron para llegar al concepto. Yo voy directamente al concepto o definición para que les quede. Pero bueno, un poco ese es el objetivo, ¿no? Porque esta materia, y lo puede decir Silvio como colega que, esta materia lo que tiene es donde se ve básicamente, donde se ven prácticamente como todas las ramas del derecho. El derecho es una ciencia jurídica, por supuesto. Ustedes están en la licenciatura en ciencia política, que es, por supuesto, otra ciencia. No obstante, como toda ciencia, están vinculadas. Pero un poco era que vayamos directamente a los conceptos o definiciones. Si yo les digo a ustedes qué es el derecho, qué entienden por derecho como definición, ustedes saben que uno prende la televisión o ve las redes sociales y todos opinan de derecho y sacan sus sentencias, incluso por los medios de comunicación, y ya todos tienen, digamos, una idea de la justicia que ya queda, digamos, de alguna manera con un preconcepto, ¿no? Pero bueno, hay una definición muy cortita de derecho, que es elemental, ¿qué es el derecho? Es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Ahora vamos a desmembrar la definición. Decimos que es un sistema de normas. ¿Por qué decimos que es un sistema de normas? Porque las normas se encuentran, cuando yo hablo de normas lo utilizo como sinónimo de ley. Las normas se encuentran sistematizadas y más o menos ordenadas. Ya les voy a decir por qué más o menos ordenada. Si ustedes charlan con un contador público y le preguntan en qué ley está el IVA y en cuál el impuesto a las ganancias, y le puedo asegurar que se confunden. ¿Por qué? Porque en lo que sería leyes impositivas son muchas, porque hay leyes, hay decretos que van regulando toda la materia impositiva y se confunden. Ahora, en la definición que damos nosotros, la más básica, elemental de derecho, decimos que es un sistema de normas. Decimos que es un sistema de normas porque están más o menos ordenadas. Decimos también que es un sistema de normas coercibles. ¿Por qué decimos que son coercibles? Porque pueden ser aplicadas mediante la fuerza. Cuando digo esto no me refiero a la fuerza física, sino que me estoy refiriendo a que la mayoría de las normas prescriben o regulan conductas que, en caso de incumplimiento, traerán algún tipo de sanción. Y decíamos también, es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. ¿Por qué decimos esto, que rigen la convivencia social? Porque vivimos en sociedad. Y obviamente nuestras actividades sociales, comerciales, civiles, tienen una regulación, ¿no? Entonces, por eso decimos esta definición básica y elemental de qué es el derecho. Es el sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. Recién yo les decía que son coercibles porque pueden ser aplicadas mediante la fuerza, y me refiero, digamos, a que hay leyes que claramente tienen establecidos que la fuerza pública puede actuar, sobre todo lo que tiene que ver con las leyes penales o el Código Penal. Ustedes vieron que las leyes penales traen descripta una conducta, que esa conducta es un delito, y bueno, de allí podría la fuerza pública, digamos, hacer que la ley se cumpla. Ahora bien, por supuesto que hay todo un mecanismo y un requisito para que la fuerza pública pueda aplicar la ley. Digamos, si hablamos en líneas generales de un allanamiento a un domicilio, ustedes saben que la propiedad es inviolable, pero cuando hay un allanamiento a un domicilio, generalmente viene con una orden firmada por un juez. Y seguramente esa orden también tendrá el pedido de un fiscal de que se realice el allanamiento. Entonces, allí, por supuesto, la fuerza pública
va tranquilamente, toca el timbre, le dice a la señora o al señor que atiendan que vienen a realizar un allanamiento. Esos que rompen la puerta, la ventana y entran al domicilio, no, digamos, es como sucede en la práctica, pero en teoría debería ser que tocan el timbre y le muestran la orden de allanamiento, digamos. Pero claro, ¿qué ocurre? Se ríe Jorge Zavala. Cuando van con los... cuando van con la orden de allanamiento, la policía va y se siente avalada, entonces no toca el timbre y humildemente dice que viene a realizar un allanamiento, va, toca la puerta, no abren, la rompe, entra y hace el allanamiento, digamos. Por eso, sobre todo en las normas penales. Ahora bien, ya dimos una definición de derecho, un sistema de normas coercibles que rige la convivencia social. Ahora bien, el autor que seguimos, que es el doctor Abelardo Torré, está el libro en el aula virtual, es un libro que tiene 900 páginas, yo no les pido que estudien del libro, sino que básicamente presten mucha atención en clase. El autor que seguimos, ¿qué es lo que sostiene? Le agrega otra palabra a la definición de derecho, y ¿qué es lo que dice él? Que el derecho es el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Ahora voy a la última parte, cuando dice que hay en su interferencia intersubjetiva, el derecho rige la conducta humana, sin lugar a duda. En la interferencia intersubjetiva se refiere justamente cuando hay conflicto entre particulares. Esa es la famosa última parte de la definición que se le agrega en su interferencia intersubjetiva, porque la conducta humana tiene, sin lugar a dudas, cuando las personas, digamos, nos vinculamos, ya sea de manera civil, de manera comercial o lo que fuere, podemos llegar a tener un conflicto. Y ante ese conflicto es lo que dice este autor, es la famosa interferencia intersubjetiva. Y en caso de un conflicto, ¿ante quién recurrimos cuando existe un conflicto entre particulares? A la ley. Pues, ¿Cómo? Se apela a la ley y a los derechos y deberes de cada uno. Al órgano judicial. Exactamente. A ver, por la organización constitucional de nuestro país, se le ha reservado al Poder Judicial justamente esa facultad de definir los conflictos. Entonces, sin lugar a dudas, se recurre ante el Poder Judicial, el cual se ha reservado constitucionalmente la facultad de dirimir los conflictos de cualquier naturaleza, civil, comercial, laboral, etcétera, electoral. Pero bueno, en definitiva, el autor que seguimos en la definición de derecho le agrega esa parte, ¿sí? Básicamente, la vuelvo a repetir a la definición, es el sistema de normas coercibles que rigen la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. Les reitero, yo utilizo la palabra norma y ley como sinónimos, ¿sí? Ahora bien, ahora les voy a dar también una definición de qué es la teoría del derecho, ¿no? El nombre de esta materia, ¿no? ¿Qué es lo que hace la teoría del derecho? La teoría del derecho es la ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales que son obtenidos luego de comparar instituciones o regímenes jurídicos de distintos estados. Y ustedes van a ver que esta definición es clave, porque se elaboran, lo que hace la teoría del derecho, elabora los conceptos jurídicos generales para todas las áreas, para todas las materias, ¿sí? Por eso ya vamos a ver más adelante que la teoría general del derecho elabora estos conceptos jurídicos y que hay una teoría general del derecho civil, una teoría general del derecho penal, una teoría general del derecho constitucional, ¿sí? Entonces,
esta materia es como que es la rama, digamos, la raíz de todas las otras materias que se estudian en lo que es el derecho, porque de allí se elabora la famosa teoría general. O sea, cuando ustedes están hablando de una persona, ¿dónde definimos qué es una persona? Entonces, esta materia es una de las que elabora esos conceptos, define qué es la persona, qué es la capacidad que tiene la persona, ¿sí? Entonces, va elaborando todos los conceptos jurídicos generales y los compara, ¿sí?, con otros regímenes jurídicos de otros países, sin lugar a dudas. Entonces, van a ver también, y esto es pregunta de examen, siempre hago la pregunta esa, ¿cuál es la diferencia entre la teoría del derecho y la filosofía del derecho? ¿Qué es lo que hace? Ya dijimos que la teoría del derecho elabora los conceptos jurídicos generales, que los realiza luego de comparar los regímenes jurídicos de distintos estados. En cambio, lo que hace la filosofía del derecho, ¿sí? La filosofía del derecho lo que hace es elaborar conceptos jurídicos, pero de carácter universal. ¿Se entiende? Con lo cual, claro, con lo cual podríamos decir que la filosofía del derecho es como más amplia porque elabora los conceptos jurídicos universales. Si usted habla con una persona de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Estados Unidos y le dice la palabra jurisprudencia, tiene el mismo significado en todos esos países, justamente porque la filosofía del derecho elaboró ese concepto de qué es la jurisprudencia. Digamos, les tiro un concepto como jurisprudencia, como para darle un ejemplo. La jurisprudencia que es la elaboración por parte del Poder Judicial, más precisamente de los jueces, ¿sí?, de determinados criterios en un caso particular y concreto. Entonces, si ustedes le dicen a alguien, si están hablando con una persona de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Uruguay, le dicen jurisprudencia, sabe de qué está hablando, porque la filosofía del derecho elabora esos conceptos jurídicos que son de carácter universal, ¿sí? Entonces, esperen que tengo más accesos acá. Entonces, reiterando, la teoría del derecho lo que hace es elaborar, elabora los conceptos jurídicos, ¿sí?, luego de comparar los regímenes jurídicos de distintos estados. Y esos conceptos jurídicos que elabora son generales. Ahora, la filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos de carácter universal. Esa es la diferencia. ¿Venimos bien hasta el momento? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Disculpe, profe. Sí. ¿Podría repetir nuevamente la teoría del derecho? La definición de teoría del derecho. Sí. Es la ciencia que tiene por objeto la formulación de conceptos jurídicos generales. Que se obtienen luego de comparar los regímenes jurídicos de distintos estados. Esa es la definición de teoría del derecho. ¿Cuál es la diferencia con la filosofía del derecho? Que la filosofía del derecho elabora conceptos jurídicos de carácter universal. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Profe, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de una teoría del derecho?
Ejemplo, a ver, teoría del derecho lo que hace es elabora los conceptos jurídicos generales básicamente de un ordenamiento jurídico determinado. O sea, la teoría del derecho en nuestro país elabora los conceptos jurídicos generales que, por supuesto, están basados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Por eso yo le decía que hay una teoría general del derecho civil, del derecho laboral, del derecho constitucional, del derecho penal. Hay una teoría general de cada materia, digamos. Eso es lo que les quería decir. Por eso de aquí se nutre. Esto no lo anoten y no lo pregunto, pero les voy a dar un ejemplo también como el que me estaban preguntando. Por ejemplo, esto reitero, no lo anoten ni nada, pero les voy a dar un ejemplo que es bastante específico. De la teoría del derecho, vamos a ver más adelante, vamos a estudiar la teoría de los hechos y actos jurídicos. Cuando allí estudiamos los hechos y actos jurídicos, dentro de los actos jurídicos que tienen un fin ilícito y que son actos jurídicos ilícitos, de allí nace la teoría del delito, que tanto se discute en derecho penal, donde hay libros enteros y ustedes pueden estar y podemos estar hablando básicamente 4 años seguidos de todas las teorías que se elaboraron en relación a la pena, a la teoría del delito. Y de esta materia surge justamente eso. Cuando vamos a estudiar más adelante la teoría de los actos jurídicos, dentro del acto jurídico, que es denominado ilícito, porque tiene un objeto ilícito y lo que fuere, de ahí surge la teoría del hecho ilícito que se estudia, por ejemplo, en el derecho penal. Esto no lo anoten, es un mero ejemplo que les estoy dando, digamos, y más profundo, y no quiero entrar ni siquiera en tocar el tema de la teoría del delito, porque es un tema muy largo, muy grande, y hasta el día de hoy se discuten varias teorías, y, digamos, si bien hay alguna que es mayoritaria y está imperante sobre las otras, pero sin lugar a dudas es un tema muy amplio. Pero de allí surge, para que ustedes vean lo que yo les digo siempre, esta materia es la raíz de todas las otras ramas del derecho. Ahora, quería llegar a un punto. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Capaz que algunos lo saben, digamos, ¿de qué se nutre el derecho? ¿De las leyes, profe? La Constitución es una fuente del derecho, ¿o no? ¿Cómo? La Constitución es una fuente del derecho. Claro. Ahí están escribiendo en el chat también. A ver, ahora vamos a ver bien precisamente las fuentes del derecho cada una. Pero bueno, a veces parece que las fuentes del derecho son TikTok. Es una locura lo que estamos viviendo a veces. Pero, Una de las costumbres entre tantas, digo. claro. A ver, Generaron jurisprudencia. ¿Cómo? Generaron una nueva jurisprudencia. Los TikTok, sí, sin lugar a dudas. También eligen presidentes, digamos, a través de los TikTok a veces. Pero ¿no vieron que ahora son todos TikTok? Todos hacen TikTok. Están barriendo la calle y hacen un TikTok de que han salido a barrer la calle, digamos. Pero bueno, básicamente, ahí uno de los alumnos, ya les digo quién, los enumera bastante bien, Alicia Mirta Valdivieso Valderrama. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Los acaba de enumerar ahí su compañera. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Exactamente, esas son las fuentes del derecho. Ahora, como concepto,
¿Cuáles son las fuentes del derecho? Son los modos de creación o de expresión del derecho positivo. Cuando yo me refiero al derecho positivo, me refiero al derecho que está escrito, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, lo vamos a decir en líneas generales, cuando nos ponemos a estudiar, los autores lo que hacen es decir, bueno, hay dos fuentes del derecho, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son las de aplicación obligatoria, es decir, la Constitución y la ley son de aplicación obligatoria. Y las fuentes materiales no son de aplicación obligatoria, pero en determinadas circunstancias se recurre a esas fuentes en caso de que no esté claro lo dispuesto por una fuente formal, ¿sí? Entonces, las fuentes materiales son la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto de cada una. Yo siempre también me encanta darles por ahí definiciones cortas, ¿no? Pero si yo les digo qué es la ley, cuál es el concepto de la ley. ¿Qué entienden por ley? Una norma jurídica. Sí. Establecida por los legisladores. La mejor definición que yo encuentro de ley es la regla social obligatoria. Corta, sencilla, al hueso. ¿Qué es la ley? La regla social obligatoria establecida por la autoridad. Fin, esa es la definición más corta de ley, más sencilla. ¿Sí? Es la regla social obligatoria establecida por la autoridad pública. Bien. Ahora, esto presten bastante atención. Estamos hablando de la fuente del derecho, ¿no? Una de las alumnas lo mencionó incluso, la Constitución Nacional es una de las principales fuentes. De hecho, en la jerarquía de normas, la Constitución Nacional es la que tiene, digamos, lo que tiene la Constitución Nacional es, cuando establecemos un orden jerárquico, la Constitución Nacional es la de mayor jerarquía. ¿Sí? ¿También pueden entrar las ordenanzas municipales? Sí, ahora lo vamos a explicar bien, ahora lo explicamos bien. Quería llegar a esa definición básica de ley, pero a ver, ustedes vieron en el inicio de esta materia que está la pirámide de Kelsen. Escucharon hablar de la pirámide de Kelsen, por ahí algunos de los alumnos no. Pero ¿qué es lo que hace Kelsen? Este jurista austríaco lo que hace es decir, bueno, hay una pirámide, en la cúspide de la pirámide está la Constitución Nacional, ¿sí? Y de ahí para abajo vienen las leyes nacionales y los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Por debajo de ello, y ya hablando en los caracteres, como digamos, más abajo están las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los decretos de los poderes ejecutivos provinciales y, por supuesto, están las ordenanzas municipales, que tienen carácter de ley dentro del ejido municipal, serían dentro del ejido municipal, digamos, de cada municipalidad, donde tienen vigencia las ordenanzas municipales. Y ahora vienen los que le quería decir que es bastante interesante. En la pirámide de Kelsen, en la cúspide, está la Constitución Nacional. ¿Qué pasó en nuestro país? En el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y lo que hace es incorporar los tratados internacionales y les da la jerarquía constitucional. ¿Se entendió?
que les reitero, la cúspide de la pirámide, en la cúspide estaba la Constitución Nacional, y en 1994 se reforma la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, se incorporan los tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Y se les da la jerarquía constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica y en los hechos? Si yo les digo a ustedes, ¿la Convención de los Derechos del Niño tiene aplicación en nuestro país? Sí. Plenamente. Si yo les digo, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿tiene aplicación en nuestro país? Sí. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Les reitero, bueno, la más importante, la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen vigencia en nuestro país porque esos son tratados internacionales que han sido incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? Profe, en el caso de que recientemente Argentina se retira del Tratado de París con el tema del medio ambiente, siguiendo la guía de Estados Unidos y la política del gobierno de Milei. Sí. ¿Ese Tratado de París todavía no tenía rango constitucional? ¿No estaba incorporado? ¿Cuál tratado me dice usted? El Tratado de París, que habla con respecto a el cuidado del medio ambiente, creo que es. Yo les quiero compartir ahora, ya te contesto la pregunta, pero quiero compartirles, a ver cómo hago, creo que es acá. Acá está. ¿Pueden ver ahí? No, ahora sí. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Sí. Sí, Ahí está, bien. Ustedes lean acá, y esto es importante, este es el donde ahí está, ahí les marco, ahí lo pueden ver. Bueno, este es el famoso artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice este artículo? Al inicio, el artículo 75 dice, corresponde al Congreso 2 puntos, ¿sí? Y en el inciso 22 dice, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y con la Santa Sede. Bueno, y escuchen lo que dice acá. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ahí tenemos un primer tratado. La Declaración Universal de Derechos Humanos, otro tratado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, otro tratado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo. La Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia, ahí le nombro ya 7, 8 tratados, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de esta Constitución, digamos, ¿sí? Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de los 2/3, de la 2/3 parte de la totalidad de los miembros, etcétera, de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Bien. ¿Qué es lo que hace esta parte que se la quería mostrar y leer? Porque, a ver, me pasa que hay gente que todavía no lo entiende, ¿sí? Es más, hay jueces que no lo entienden. Ni hablar del Poder Ejecutivo, que no entienden esto.
el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incorporó estos tratados internacionales, le dio jerarquía constitucional, lo acaban de ver ustedes mismos, se los compartí así para que lo vean. Entonces... Y después lo usaron como sea. ¿Cómo? Y ahora lo están usando como papel higiénico. Hay varias cosas de esas que no las están teniendo en cuenta. Y a ver, sin lugar a dudas que hay tratados internacionales, sobre todo esto que yo les acabo de nombrar recién, que sin lugar a duda están, digamos, de alguna manera siendo dejados de lado, pero ustedes lo acaban de leer, o sea, tienen vigencia en nuestro país los tratados internacionales. Incluso al nivel o superior a la Constitución, porque son tratados exactamente, exactamente, pero fíjense lo que la propia Constitución dice en esa última parte. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, cuesta creer, pero sí, a veces pasa que se sancionan leyes que van en contra de lo dispuesto en tratados internacionales. Sí, Seba Gilardi levantó la mano, sí. Profe, yo recuerdo el cuatrimestre pasado cuando hablábamos de teoría política, veíamos al autor Artemio Melo que hablaba de lo interno y de lo externo. En el ámbito interno el poder era centralizado y existía un gobierno supremo que monopoliza la fuerza legítima. Y cuando es internacional era descentralizado y no existe un gobierno ni una autoridad central superior que pueda dirimir las leyes. En este caso, ¿cómo sería? Porque es como que la ley internacional tiene más peso o estos tratados tienen más peso sobre la Constitución Nacional. No. El artículo 75, inciso 22, lo que hace es los incorpora a los tratados a la Constitución Nacional. Por eso se los quería compartir yo, para que los vean, que están allí enumerados los que tienen jerarquía constitucional. Y en la segunda parte, ahí dice que cuando se firmen nuevos tratados internacionales, por el voto de los 2/3 de los miembros de la mayoría de cada Cámara, ¿cómo funciona? El Poder Ejecutivo firma un tratado internacional, lo firma y lo envía al Congreso para que lo ratifique, ¿sí? Con esa mayoría de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, se aprueba el tratado internacional y ya tiene vigencia en nuestro país, ¿sí? O sea, ahí pasa el Estado nuestro a ser el órgano que lo decreta, digamos, y quien nos obliga a cumplirlo. Exactamente, o sea, el Estado argentino lo que hace es incorporar la legislación internacional a nivel interno, ¿sí? Por eso es que, y esto también se los voy a explicar ahora, qué es lo que ocurría en nuestro país antes de la reforma de 1994. En nuestro país regía lo que se llamaba control de constitucionalidad. ¿Quién ejerce el control de constitucionalidad? El Poder Judicial. O sea, ustedes vieron que siempre salen los periodistas diciendo no hay una ley inconstitucional. Vieron que salen varios así, dicen eso. Bueno, ¿qué ocurría antes de la reforma de 1994? El Poder Judicial ejercía el control de constitucionalidad, que decía, bueno, se sanciona una ley. Bueno, pero la ley va en contra de lo dispuesto en la Constitución Nacional y el Poder Judicial decía, bueno, la ley es inconstitucional, ¿sí? Y ahora en nuestro país existe un doble control, un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Convencionalidad viene de convención, de las convenciones internacionales. ¿Se entiende? Yes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Lo acabamos de leer recién en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que dice que la Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Y fue incorporado expresamente en nuestra Constitución.
La Convención de los Derechos del Niño dice que la mayoría de edad es a los 18 años. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre en el sistema penal y que generó revuelo hace algún tiempo que se sancionó una ley que lo que tiene que ver con la punibilidad del menor? Se bajó en la edad de imputabilidad. Claro. Vos fíjate cómo lo dijiste, Seba, que vos dijiste, se bajó la ley de imputabilidad. Y en realidad no es imputabilidad, es punibilidad. Porque la imputabilidad se refiere a la capacidad psíquica de la persona para entender un acto. Y la punibilidad se refiere a la posibilidad de aplicarle una pena a alguien. Son conceptos que es lo que nos pasa entre el Poder Ejecutivo Nacional, que parece que se rige por otras leyes, no sé, al menos Silvio Cazón, yo hemos estudiado la Constitución Nacional, el Código Civil, etcétera, pero bueno, parece que el Poder Ejecutivo tiene otro tipo de normas que nosotros no conocemos. Pues sacan un decreto que va en contra de toda la Constitución Nacional y de todos los tratados internacionales, básicamente. Te sacan un decreto que va en contra de todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el tema tuvo tanta trascendencia, se confundían esos conceptos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tiene que ver, y un ejemplo que yo siempre doy sin lugar a duda, esto de la Convención de los Derechos del Niño, lo acabamos de leer recién en la Constitución Nacional. Forma parte de nuestra Constitución, la Convención de los Derechos del Niño. Y allí dice, bueno, la mayoría de edad es a los 18 años. ¿Y qué ocurre después? Se sanciona una ley por parte del Congreso Nacional que lo que hace es referirse a la punibilidad de la persona. Se refiere y dice, bueno, entre los 16 y los 18 años, esta persona puede ser sujeta a una pena. ¿Sí? Por eso yo digo punibilidad y no digo imputabilidad. Reitero, la imputabilidad se refiere a la condición psíquica de la persona para entender si ha cometido o no un acto ilícito. ¿Se entiende? Y si ustedes ven y buscan en los diarios y van a ver, todos los diarios, todos los medios de comunicación decían, se trata la ley de imputabilidad de los menores. Y no era de imputabilidad, era la ley de punibilidad de los menores, porque la punibilidad, hay alguien con Claudia, ahí está. Porque la punibilidad se refiere a la posibilidad de aplicar la pena a una persona. ¿Sí? En cambio, la inimputabilidad hace referencia a la persona que no tiene la capacidad psíquica para comprender la criminalidad del acto. Básicamente, una persona con básicamente la imputabilidad se refiere a esa capacidad psíquica de entender si ha cometido o no un delito una persona. Y la punibilidad se refiere, bueno, ¿a quién le aplico la pena? Ahora sí, Viviana, la escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, porque en los medios dicen una cosa, y bueno, y lo que usted nos está explicando es de otra manera. Se anuncia de una manera y se trata de otra, no se estaría tratando. ¿Cómo deberíamos tomar eso? Yo creo que lo principal, si ustedes quieren desinformarse o informarse mal, lean los diarios, ¿sí? Como concepto general, ¿no? Sí. Es que lo que hay que ver quién paga la tinta. Claro. Bueno, porque lo que acaba de decir Silvio es real. La misma noticia, usted la lee en 3 medios distintos y no tiene nada que ver. Hay un hecho
texto que está siendo deformado 3, 4 veces por cómo sale publicado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo lo que creo, Viviana, es que en realidad muchas veces se confunden los conceptos. Se confunden los conceptos, pero ¿qué pasa? Esa posibilidad de confundir los conceptos, generalmente, en la parte de atrás, se larga la noticia justamente para confundir, pero que quede bien. Y de acuerdo, como dice Silvia, al que pague la tinta o de acuerdo al dueño, será la noticia. Entonces, sí, totalmente a propósito. Sí, sobre todo en estos últimos tiempos. A ver. Nos dicen una cosa y es otra. Mi recomendación es que desgraciadamente hay que manejarse por páginas oficiales y no por medios de comunicación, digamos. Pero bueno, no quiero polemizar en eso, pero sí, sin lugar a duda, les reitero, les acabo de dar un concepto claro de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional, y una ley que se sanciona en nuestro país, ¿sí? Donde se refiere a la posibilidad de aplicarle la pena a un menor, punibilidad, así se llama, y la última ley que está actualmente vigente, que todavía no sé si ha logrado ya implementarse, pero habla de la posibilidad de imponerle una pena a los niños, niñas y adolescentes entre 16 y 18 años. Previo a eso existía otro procedimiento en relación a los menores. Pero bueno, ustedes me preguntan a mí, yo soy convencido que esa ley que se sancionó, que tiene que ver con la punibilidad de los menores, es una ley inconvencional, o sea que va en contra de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Por lo tanto, inconstitucional. Exactamente, porque recuerden ustedes, como les digo yo, que actualmente el Poder Judicial ejerce ese doble control, un control de constitucionalidad. Lo que hace básicamente el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad es, se sanciona una ley y pone en la balanza la Constitución y los tratados internacionales de un lado y del otro lado pone la ley y las compara, ¿sí? Hace una suerte de comparación para ver si la ley está en contra o no de lo dispuesto en la Constitución o en el tratado. ¿Se entendió? Eso es lo que llamamos control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ¿sí? Básicamente, a ver, les voy a dar otro ejemplo más. A ver, justamente de los tratados internacionales, muchas veces surgen las leyes que después se sancionaron, que siguen de alguna manera lo dispuesto en esos tratados internacionales. O sea, nuestro país lo que hace es firma un tratado, lo manda al Congreso, se lo ratifica y posteriormente se sanciona una ley que ratifica ese tratado que va en consonancia con lo dispuesto en el tratado, ¿sí? No va en contra. ¿Qué ocurre? Ustedes saben y todos sabemos que el que detenta el poder a veces tiende a abusar del poder, digamos. Entonces, por allí sanciona leyes que van en contra de la Constitución Nacional y en contra de los tratados internacionales. Y ya como último ejemplo, porque tengo palabra y les dije que la clase era cortita, si todos encendían la cámara, y acá veo que hay muchas cámaras apagadas. Como les decía, le voy a dar otro ejemplo más. Por ahí los que son más grandes, pero también los jovencitos, no sé si escucharon hablar en algún momento del famoso corralito del año 2001. ¿Qué era? No me haga acordar, perdí un auto ahí. Fue corralón. En realidad el auto se me transformó en una computadora Celeron, pero eso es para hablar en otro momento.
Bueno, a ver, ¿qué era el famoso corralito? Todas las personas tenemos en el banco plata, ¿o no? Ahora la tenemos en las billeteras virtuales, digamos. Pero bueno, en ese momento había gente que tenía plata en el banco, en las denominadas cajas de ahorro. Y en ese momento, y la plata que uno tiene en el banco en su caja de ahorro es propiedad privada. No sé si se entiende. Es propiedad. O sea, yo tengo una caja de ahorro, un plazo fijo, y la plata es mía. Es propiedad. ¿Y qué ocurrió? Vino el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, el presidente de la Nación, y saca el decreto 214-2001, y ese decreto, ¿qué hacía? Para mantener la estabilidad del sistema financiero no se puede sacar más de 50 pesos por día. Y los depósitos bancarios quedan congelados, decía. Entonces, claramente ese decreto estaba violando la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional. ¿Qué hizo la gente? Empezó a presentar las famosas acciones de amparo, que era para que le devuelvan la plata. ¿Se entiende? Ahí tenemos un decreto, lo vimos recién en la pirámide de Kelsen, tratados internacionales, constitución, leyes nacionales, los decretos del Poder Ejecutivo. Ahí tenían un decreto del Poder Ejecutivo que iba en contra de lo dispuesto en la Constitución Nacional. Porque afectaba a la propiedad privada. Sí, Seba. Disculpe, profe. En este caso, cuando dentro del país, por ejemplo, el Poder Ejecutivo rompe o viola una ley es una cosa. Pero ¿qué pasa cuando un país como, por ejemplo, Argentina, rompe un tratado internacional? ¿Hay alguien que venga y controle sobre el país? Que eso era la pequeña duda que yo tenía también hace rato. ¿Viene alguien a decir, che, ustedes están violando una ley o la rompieron? O... Bien. ¿Se entiende? Ya, a ver, esto lo vamos a estudiar un poco más adelante, reitero, pero cuando estudiamos la teoría de los hechos y actos jurídicos, justamente un tratado internacional es un acto jurídico. ¿Por qué un acto jurídico? Porque genera derechos, ¿sí? Pero también hace que el país contraiga obligaciones. Entonces, cuando se firma un tratado internacional, el país adquiere derechos, pero también contrae obligaciones, ¿se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Estado argentino, particularmente lo que ocurre ahora, decide de alguna manera desistir del tratado internacional y hace un procedimiento donde comunica a los organismos internacionales que no va a formar más parte de la Organización Mundial de la Salud, que no va a formar parte de, etcétera. Cuando el Estado argentino decide no dar cumplimiento a lo dispuesto en los tratados internacionales, no tiene las obligaciones, pero sí pierde determinados derechos. Puede ser sancionada en la Convención de las Naciones Unidas nuestro país por no dar cumplimiento a los tratados internacionales. Eso a largo plazo acarrea, por supuesto, la pérdida de determinados derechos. A ver, hasta puede afectarlo incluso en la contracción, en la posibilidad de contraer determinados beneficios de carácter internacional, como son algunos créditos, ¿no? O sea, a lo mejor Argentina, por formar parte de la Organización Mundial de la Salud, podía en algún momento adquirir créditos muy baratos para desarrollar programas de salud, y ahora no. ¿Sí? Así que bueno, como voy a cumplir con mi palabra y lo voy a desocupar en este mismo instante. La clase que viene, yo siempre los primeros 10 minutos hago un repaso de lo que vimos ahora y de ahí seguimos avanzando, ¿sí? Si les quedó algo pendiente, alguna duda o lo que fuere, la clase que viene me lo dicen antes de iniciar, ¿sí? Agradezco a los que dejaron las cámaras encendidas y los desocupo en este mismo instante. Que tengan muy buenas tardes.